La oficialista Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del presidente interino venezolano por parte del Tribunal Supremo de Justicia en respuesta a la oficialista Asamblea Constituyente que este martes despojó de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, líder de la oposición y presidente interino de Venezuela. Dijo que se quedaba en el país y desafió al régimen de Nicolás Maduro. Si quieren avanzar, háganlo y asuman la consecuencia. Se teme que con la decisión de la Asamblea Constituyente, el presidente interino venezolano sea detenido por las fuerzas del régimen. Nada nos va a detener, dijo Guaidó ante periodistas y seguidores en la noche del martes. No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga, añadió el líder opositor. El jefe legislativo, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, insistió en que la constituyente carece de legitimidad para quitarle el fuero, y con ello dar luz verde a un juicio penal por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. No hay que responder ante un organismo que no existe, lo que sí es menester es responderle al pueblo de Venezuela, afirmó el diputado. Al llamar a sus seguidores a participar masivamente el próximo sábado en una manifestación que ya estaba programada. Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República, añadió Guaidó, a quien el TSJ investiga por supuestamente usurpar las funciones de Maduro. El opositor comentó que tras la decisión, decenas de presidentes y cancilleres lo llamaron por teléfono preocupados para expresarle respaldo. Sabemos que a ellos, el gobierno, solo les queda la fuerza bruta, a nosotros nos queda la audacia, remarcó. El pueblo está determinado y nada nos va a detener, ellos solo ganan un poquito de tiempo que lo pierde el venezolano en horas sin luz, sin agua, con pérdidas humanas. No hay vuelta atrás en este proceso, dijo Guaidó ante un grupo de partidarios y periodistas. Luego de su declaración a los medios, Guaidó escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter en la que reiteró su desafío al chavismo. Si el régimen se atreve a secuestrarme y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia. Al dictador solo le queda la fuerza bruta, a nosotros la fuerza de un pueblo decidido a lograr el cese de la usurpación. No nos preocupa un allanamiento que no existe por parte de un órgano ilegítimo, desconocido por el pueblo venezolano y cuyos actos tampoco reconocemos. Lo que nos preocupa, la razón de nuestra lucha, es liberar a Venezuela de la tragedia y la usurpación, agregó en su cuenta de Twitter. La constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto. El TSJ abrió el pasado 29 de enero una investigación contra Guaidó por supuestamente usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra. A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar, advirtió Cabello, número 2 del chavismo, al cerrar el debate en el Palacio Federal Legislativo. Por otra parte, el senador estadounidense Rick Scott amenazó al chavismo se mete preso al presidente interino venezolano. Lo diré otra vez, los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados si algo le sucede a Juan Guaidó o a su familia. Nicolás Maduro quedas avisado.